Buen día, yo soy Irene Vázquez de la Cadera de Eva y en esta ocasión me encuentro con Marta Lamas y con Ana Sofía Rodríguez para hablar de la reciente publicación de este libro, Lo personal es político, textos del feminismo de los 70. Son temas que nos emocionan muchísimo desde la Cadera de Eva, entonces bienvenidas Ana Sofía, bienvenida Marta. Muchas gracias. Me gustaría preguntarles qué ha representado la labor del feminismo de los 70 para el pensamiento actual. Pues yo creo que es un cimiento, una base, ¿no? O sea, y además, bueno, este libro no es que sea el pensamiento del feminismo de los 70, es el pensamiento del feminismo de un grupo de los 70, sí, un grupo mayoritario y que fue muy longevo, pero había también otros pensamientos distintos de otros grupos y sobre todo había en algunos estados de la República, sobre todo los del norte, también una discusión sobre el feminismo. Entonces, estamos muy contentas con el libro, pero sí queremos que se acote, digamos, a que es a una tendencia a algunos textos. Ahora, son textos muy significativos, digo, los textos de Rosario Castellanos, el de Monsiváis, de Alaíde, son textos que aparte de estar muy bien escritos, en su momento tuvieron un impacto político y simbólico mucho más importante que nuestros panfletos feministas, o sea, no son comparables, es una compilación de textos que además entre ellos mismos hay muchos desniveles y diferencias. No es lo mismo el discurso que da Rosario Castellanos frente al presidente Luis Echeverría que un textito mío que se publica en una revista súper marginal, pues, ¿no? Entonces, yo creo que la curiosidad de las lectoras y los lectores que también esperamos que existan, ¿no? Pues tiene que tomar en cuenta eso, es un como muestrario, por decirlo de alguna manera, de variedades y hay distintos niveles y hay sí un hilo conductor en términos de una misma visión sobre la liberación de las mujeres, ¿no? Eso, y yo creo que eso es lo que el día de hoy podemos pensar que sirve como una referencia para que las activistas de hoy piensen hasta dónde esa propuesta de liberación, ¿no? Pues sigue vigente tal y como se formuló la lucha contra la explotación y contra la opresión. En ese momento no se hablaba tanto de la lucha contra las violencias como se habla ahora, pero evidentemente que nutre mucho de lo que se hizo en los 70s, lo que está ocurriendo ahora. A ver qué piensa Ana Sofía. Yo coincido, lo sabes, pero claro, y creo que lo más importante pues va a ser eso, lo que las lectoras y los lectores encuentren en estos textos. Para mí sí, eso, a pesar de que son textos muy distintos y usan discursos muy distintos, ¿no? Es decir, unos son muy personales, otros son muy coyunturales, otros son más periodísticos, otros son muy teóricos. Es verdad que en conjunto dibujan una serie de ideas y una agenda pues que es muy concreta, ¿no? Una agenda que busca, digamos, pues repensar realmente el contexto, ¿no? En el que ocurren la opresión de las mujeres y de los hombres, pero bueno, particularmente de las mujeres. Se abogan en conjunto todos por un mayor estado de bienestar, ¿no? Por el respeto y ampliación de los derechos laborales, por socializar el trabajo de cuidados. Entonces, bueno, y por analizar las condiciones globales en las que ocurre, digamos, la opresión también. Entonces, pues eso, yo creo que, digo, ya con esto que te dije, creo que hay buenas pistas para ver qué tiene de actual este libro, esos textos, ¿no? Y las enseñanzas que nos dejaron estas mujeres. Y también me parece muy enriquecedor algo que ustedes mencionaron y que de hecho era una de las preguntas que yo quería hacerles respecto al contexto en el que se originaron estos textos en los 70, ¿no? Y que ya ustedes lo dejaron muy claro, entonces me parece muy importante también para que en el momento en el que lo estemos leyendo sepamos de dónde vienen todas estas ideas y el impacto que siguen teniendo también en el contexto actual y en el feminismo de este día, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso para seleccionar qué textos formarían parte de esta compilación? Pues ahí Ana Sofía trabajó mucho más que yo.
porque a mí me costaba mucho trabajo. Yo tenía muchos textos y una propuesta muy amplia, y realmente ella es historiadora y tenía un criterio y además, bueno, los ojos de fuera, aparte de su formación académica, una mirada muy crítica, y como que ella fue haciendo propuestas de recortar cosas que a mí yo había propuesto, y yo creo que logramos un entendimiento bastante claro de que lo que queríamos era sí mostrar esa variedad, ¿no? Yo había puesto varios textos repetidos de algunas compañeras, y Ana Sofía intervino y me dijo, mira, con que vaya ya se entiende esa mirada, es mejor buscar otra cosa. Entonces, es muy rico trabajar en equipo, aunque sea un equipo de 2. Sí, de acuerdo, ¿no? Y además, o sea, creo que pues concreta un diálogo que Marta y yo hemos tenido ya desde hace unos años, ¿no? En donde yo justo he aprendido mucho pues, como historiadora, pero como feminista, de ella y de su trayectoria, y entonces hacer el ejercicio de selección de estos textos, pues es de algún modo como profundizar en esa experiencia y compartirla con las lectoras y los lectores de hoy, ¿no? Completamente. Y al feminismo se le ha criticado también una cuestión academicista, ¿no? Y en el libro ustedes también mencionan cómo el pensamiento de las autoras proviene de la universidad. Entonces me gustaría llevar la reflexión a cómo podemos entender la relación entre la academia y la liberación femenina, ¿no? Como este espacio que ha permitido el posicionamiento de ciertas posturas, la reflexión de ciertos temas, y también cómo podemos contribuir a trasladar todas estas reflexiones a lo cotidiano y a los espacios fuera de las aulas. Sí, bueno, sí, efectivamente estas eran, pues sí, mujeres que venían de la universidad, ¿no? Que se forjan política, intelectualmente en la universidad, que tiene una expansión muy importante en la década de los 70, ¿no? El presupuesto para las universidades, los espacios universitarios, la importancia de las universidades. Entonces, bueno, surgen de ese contexto. Y en ese sentido, pues efectivamente tienen un discurso que es eso, muy teórico, ¿no? Digo, unas más que otras, pero en general están hablando en esos términos, ¿no? En términos como muy académicos. Y yo creo que eso está bien. Es verdad que no se puede esperar de todas las feministas elucubraciones teóricas académicas como las que encontramos en estos textos, ¿no? Y que el feminismo admite una multiplicidad de discursos, pues eso, para darse a conocer política intelectualmente, pero creo que una de las enseñanzas de este libro, de leer estos textos, pues es también lo importante que es, si no escribir teóricamente, sí el ejercicio de escribir, ¿no? Y de sentarse realmente a reflexionar eso, aunque al final igual no se publique, ¿no? Yo entiendo que no todas las feministas tienen acceso a medios de publicación, etcétera, ¿no? Pero creo que el discurso escrito es un discurso, pues, que es muy fructífero, ¿no? Que permite realmente, pues, pensar con tranquilidad, hacer conexiones, encontrar referentes, ¿no? Pues dialogar con otras vertientes, con otros textos, con referentes del pasado, del presente, ¿no? Entonces, pues para mí, digo, hoy que el feminismo ocurre tanto al calor de un tuit y otro tuit, es pues muy refrescante, ¿no? Corroborar pues la importancia que tiene eso, sentarse a leer, a escribir, a pensar, a teorizar, ¿no? Aunque, insisto, no sea lo que se espera ni remotamente, ¿no? De la mayoría de las feministas. Pero creo que sí, relevar la importancia del pensamiento escrito es importante. Y yo diría que no solo es lo académico, yo creo que lo intelectual, o sea, yo sí detecto a veces un anti-intelectualismo en algunas activistas, porque es cierto que la academia tiene de repente estructuras muy rígidas, y creo que el pensamiento intelectual, digamos que sí surge de una formación universitaria en casi todas las autoras y el autor que escribió, pero bueno, Monsiváis entró a la universidad, nunca terminó, nunca tuvo un puesto dentro de la academia, y pues era el intelectual más importante de la izquierda mexicana y también del feminismo en una cierta medida, ¿no? Digo, intelectual hombre. Entonces, yo creo que hay una reivindicación del trabajo intelectual, ¿no? Rosario Castellanos, pues sí, ella sí tuvo
pues, una muy buena formación, ¿no? Su tesis de doctorado, etcétera, pero luego no estuvo en la academia, sino que escribía en el Excelsior, en un periódico, articulitos de 2 cuartillas que eran bombas, ¿no? Bombas que realmente te caían encima y te dabas cuenta de todo lo que estaba pasando y que no habías interpretado de la manera en que ella lo interpretaba. Entonces, la reflexión, ¿no? Que creo que es a lo que apuntaba lo que decía Ana Sofía, la posibilidad que te da reflexionar sobre las cosas escritas es muy grande y no hay que circunscribirla a un trabajo académico. Es decir, las militantes políticas, las activistas que leen, pueden leer estos textos, ¿no? Y pueden pensar a partir de ellos sin necesidad de estar adentro de la academia. Y después de esta reflexión, no puedo no preguntarles desde la cadera de Eva, ¿cómo podemos relacionarla sobre el papel que ha fungido y que sigue fungiendo el periodismo feminista? Y en ese sentido, Ana Sofía, tú como historiadora y Marta, como lo acabas de mencionar, la parte de soltar bombas poderosísimas en los medios, que bueno, podemos hablar un montón de escritos tuyos en ese sentido. Entonces, ¿qué nos pueden decir sobre el papel del periodismo feminista? Bueno, el periodismo ha tenido una importancia histórica, ¿no? Para el discurso de la igualdad de la mujer, luego el discurso de género, o sea, desde fines del siglo XIX es fundamental, ¿no? Es de hecho en donde se fraguan, pues ahora sí que los primeros feminismos, ¿no? Antes de que haya grupos feministas, hay mujeres feministas escribiendo en los medios de la época, ¿no? Entonces yo creo que eso es importantísimo, creo que es algo que se deja ver en esta antología, pues es también esta mancuerna tan pues interesante, potente, ¿no? Importante, que supieron hacer este grupo de feministas con el periodismo independiente que empezaba pues a popularizarse y a cobrar importancia en la década de los 70, ¿no? Entonces, es una vía de dos lados, yo creo. Las feministas no deben desperdiciar las oportunidades para participar del discurso periodístico. Su mirada es crucial, ¿no? Y los medios tienen que seguir abriendo cada vez más espacios para que mujeres feministas hagan parte de la conversación pública. Sí, comparto. O sea, hay artículos periodísticos, hay artículos que se fueron publicados en la revista FEM, por ejemplo, ¿no? Pero es interesante cómo cuando aparece la revista FEM en 1976, a mí me buscan del periódico Universal para que tenga una columna periodística, ¿no? O sea, hay ahí como de lo más intelectual a lo más de difusión periodística. Y bueno, otras de las personas que ahí escriben, ¿no? Digo, Monsiváis escribía en el suplemento de la revista Siempre, luego escribió también en la revista FEM, ¿no? Y luego escribiría mucho más en Debate Feminista, pero sí, escribir es transmitir de alguna manera, ¿no? Y entonces hay que aprovechar los espacios que se pueda, y cada espacio requiere también un estilo, ¿no? O sea, tú en una periodística no vas a meter un chorizo de 20 cuartillas, ¿no? Claro. Y a mí se me hace mucho más difícil escribir una nota de 2 cuartillas que un artículo de 20 cuartillas. O sea, la capacidad de síntesis, el entender cuál es el punto. Por eso digo, yo no soy periodista, aunque he andado en el medio del periodismo, y yo me admiro de lo que son capaces las periodistas en el sentido de agarrar lo central de un tema y transmitirlo, ¿no? Porque pues es mucho más fácil echarte un rollazo, ¿no? De 20 cuartillas. Y hay una reflexión que me pareció muy bella sobre el registro de las memorias de los encuentros feministas en los 70, en los 80, de cómo eran las dinámicas y las discusiones que se daban en estos espacios, pero ustedes mencionan en el libro que la socialización es un tema que queda pendiente de investigarse a profundidad, y esa parte me dio mucha curiosidad. ¿Qué nos pueden decir sobre eso? De los 70 ahora sí ha habido toda una reflexión, y es más, ahorita el gran debate es el tema del Sistema Nacional de Cuidados, que es la palanca para cambiar las formas de socialización que tenemos, ¿no? Entonces, le adelantamos a la cadera de Eva a través de ti, Irene, que estamos ya craneando la posibilidad de sacar otro libro sobre los 80s y otro sobre los 90s,
porque sí hay un desarrollo de esa tendencia del feminismo, aparte de la aparición de otras tendencias que tienen otras propuestas, ¿no? Pero es verdad también que en estos textos, o sea, si bien se reflexionará mucho más sobre la socialización entre los grupos, ¿no? Y la socialización entre mujeres y hombres en los espacios de la militancia, etcétera, eventualmente. En estos textos ya hay varias pistas de, ¿no? Sí. El texto de María Antonieta Rascón por ahí lo menciona, ¿no? En fin, está en todos una reflexión sobre, pues sí, cómo es la socialización en la militancia, en los grupos. Bueno, el simple hecho de que se adivina de la ruptura, ¿no? Entre la revuelta y FEM, pues hace parte también de eso, ¿no? De toda una serie de cosas que hay que pensar también cuando se piensa que se hace política feminista. Bueno, pues hay dinámicas de socialización, códigos de socialización, ¿no? Que son los que a mí por lo menos me interesaría mucho investigar. Sí, y la verdad es que qué buena noticia y qué emoción esta primicia de este segundo libro que viene en camino. Y bueno, toda la parte de la socialización, creo que hoy gracias a las redes sociales es mucho más evidente, ¿no? Y podemos formar parte muchísimo más de esta discusión. Y hay otro tema que ha salido varias veces durante esta entrevista y que tiene que ver con el trabajo de los cuidados, los trabajos para la sostenibilidad de la vida. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de una transformación de la manera en que se han dado estas labores y qué representaría una revolución de los cuidados para el feminismo? Yo creo que estamos muy lejos porque implica cambiar la forma en que está estructurada la sociedad y sobre todo la forma en que la subjetividad de las personas ya tiene internalizado esto de el mandato de la feminidad, lo propio de las mujeres, y el mandato de la masculinidad, lo propio de los hombres. Y los cambios de esta envergadura son cambios muy lentos, cambios de veras, de larga duración, cambiar las mentalidades. Creo que va a haber pequeñas reformas que van a ir aligerando lo que en este momento es una carga muy desbalanceada en el cuidado de crianza y también el cuidado de personas enfermas, ancianas o con una discapacidad. Creo que las funcionarias feministas que están en la 4T, que están no solo en el INMujeres, que están en la Secretaría de Hacienda, que están en el INEGI, que están en Economía, que están en muchas de las secretarías, sí van a empujar, digamos, para empezar este Sistema Nacional de Cuidados que va a ofrecer servicios sociales, ¿no? De cuidado, de atención, de casas de día, de guarderías, de horarios ampliados, escolares y eso. Y eso es un paso indudable, pero de ninguna manera va a implicar una reestructuración de cómo los seres humanos vivimos eso. Entonces, hay que felicitarse o felicitarnos de que tenemos cabezas feministas metidas en la administración pública, pero sin mistificar y sabiendo que una reforma no implica un cambio estructural, ¿no? Que realmente sí nos falta todavía mucho para que tengamos una sociedad justa con las personas que necesitan ser cuidadas y justa con las personas que se tienen que hacer cargo de ese cuidado, ¿no? Que ha sido tan segmentado de si eres hombre, si eres mujer, qué te toca, ¿no? Y además, bueno, somos sociedades que traemos dinámicas demográficas de envejecimiento y de cosas que antes a lo mejor se vivían de otra manera. Entonces hay mucho trabajo por hacer, es uno de los temas importantes en la agenda feminista hoy. No nos hagamos ilusiones, pero celebremos los pequeños avances que vemos. Y sí, no abandonemos, yo creo, reimaginar la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, hacernos realmente las preguntas sobre, pues, qué sostiene el trabajo de reproducción, ¿no? Social, y realmente es, pues, cómo está organizada la economía actualmente, y eso es algo a lo que todavía tenemos que apuntar, ¿no? O sea, transformar esas estructuras económicas que son lo que permite, a final de cuentas, la explotación, ¿no? De hombres y mujeres de determinadas formas, ¿no? Y de formas particulares. Pero sí, o sea, sin perder de vista que el horizonte va aún más allá, ¿no?
Completamente. Y ustedes mencionan en el libro también que hoy al feminismo lo une la violencia de género, la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, hay una reflexión en la que quiero profundizar todavía más, que implica que bajo el término de la violencia se engloben diversas prácticas opresoras y discriminatorias, eso por un lado, y por otra parte, si sería necesario repensar el binomio víctima-victimario y complejizar más en el contexto en el que se están dando estas situaciones de abuso o de violencia. O sea, creo que efectivamente el tema de la violencia es, digamos, el gran tema del feminismo, no solo mexicano, pero bueno, muy en el contexto mexicano adopta formas como muy claras, muy particulares, ¿no? Y tiene razón de ser, es decir, sí vivimos en un contexto de violencia generalizada y que es particularmente cruento con las mujeres. La violencia ha sido pues un gran unificador también, ¿no? En el movimiento feminista de esta cuarta ola. Entonces, bueno, no le podemos sacar, pero yo sí creo que la forma en la cual hemos elaborado esa violencia como movimiento, pues ha apuntado a soluciones sobre todo de corte punitivista, que no atajan la raíz, ¿no? De esas violencias y que al contrario, en su rostro pues legislativo de política pública, en algunos casos incluso la están profundizando. Esto es algo que ya han dicho organizaciones como Intersecta, X, Gire, ¿no? O sea, con evidencia, ¿no? De cómo políticas públicas feministas están de hecho socavando los derechos de las mujeres, pese a que se hacen muchas veces en nombre de las mujeres, ¿no? Se toman, digamos, estas decisiones legislativas y de política pública en nombre de las mujeres. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental repensar qué es lo que estamos pidiendo para atajar la violencia, porque es obviamente urgentísimo, importantísimo resolverla, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que apuntar a soluciones mucho más estructurales y de la mano con eso también volvernos a preguntar pues sobre qué significa la justicia, ¿no? O sea, ¿qué nos imaginamos realmente como un mundo más justo, ¿no? No es, para mí, no es un mundo en el que todos los hombres estén en la cárcel, ¿no? O que cuando ya están en la cárcel estén no 60, sino 80 años en la cárcel, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que estamos pues frente a ese dilema que no es fácil, es un tema filosófico, pero bueno, pues hay que atajarlo si lo que queremos es realmente crear es una sociedad en la que quepamos todos y todas y seamos libres todos y todas, ¿no? Sí, bueno, yo la deriva punitivista que hemos visto los últimos años, sí es muy preocupante y también es muy alentador esto que señalaba Ana Sofía, ¿no? De cómo organizaciones feministas como Intersecta han empezado a trabajar con otras ONGs para una revisión de cuál es el efecto real pues, de subir penas o de pedir presión oficiosa preventiva o de tener una conceptualización tan monolítica de la violencia, cuando si todo lo que pasa de agravios, de molestias, de dolores, de incomodidades, lo llamamos violencia, va a ser como muy difícil tener medidas bien dirigidas a parar esas cosas, a buscar reparaciones y sobre todo a generar una cultura de la prevención. Y ahí es muy importante el tema del diálogo y del debate. Es decir, si en un salón de clases un compañero le mete la mano a una chica, le toca las nalgas, ¿no? Y la respuesta es expúlsenlo de la universidad, pues no vamos a ir muy lejos. En cambio, si a ese chico y a esa chica se los invita en el salón de clase primero y a lo mejor después en el auditorio de la facultad a que hablen, ¿no? De qué significó ese gesto, ¿no? Que además está tan metido en los usos y costumbres machistas de este país, ¿no? Y hasta dónde los demás compañeros se dan cuenta que hacer eso está mal y que eso requiere una rectificación y se le pide que ofrezca una disculpa en vez de expulsarlo del salón. Probablemente el efecto preventivo de ese debate o de esa conferencia va a ser mucho mayor que el grupo de chavitas que acompañan a la víctima, ¿no? A pedir la expulsión. Entonces, tenemos que empezar a ser más precisos de qué estamos hablando, ¿no? Y estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo, cosas que se entrelazan,
pero que también se pueden separar en términos de intención, de intensidad, digamos, no es lo mismo que te digan una grosería en la calle a que te toquen, no es lo mismo que te toquen a que te violen, es decir, hay como muchos grises y se ha planteado la cosa en un blanco y negro en donde parecería que todas las mujeres son víctimas de una maldad masculina que es todo negro, ¿no? Entonces, son discusiones incómodas, son discusiones que también vale la pena tener una base intelectual, porque no está pasando esto solo en México y hay muchas feministas que están reflexionando y que han escrito textos buenísimos sobre el consentimiento, sobre los efectos de una ley, sobre el cambio de conducta de los mismos hombres, y todo eso sirve para poco a poco ir moviendo los parámetros de la discusión, porque si la discusión es pobrecita de las mujeres vulnerables, de los malos hombres que las atacan, y es horrible el patriarcado y el machismo, pues no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Qué emoción y qué enriquecedor poder tener este espacio para dialogar sobre esto con ustedes. Ya para ir cerrando, ¿qué necesita observar el feminismo actual? ¿En qué necesitamos seguir poniendo atención y cuestionándonos? ¿Y qué impacto ha tenido también el llamado feminismo blanco dentro de este contexto, no? Pues sí, justo un poco, por lo menos mi motivación para hacer este libro tiene que ver directamente como con esta, yo creo, pues sin comprensión, digo, no por negar que el feminismo blanco y, en fin, exista, sí existe, ¿no? Supongo como categoría, digamos, histórica, geográfica, de clase, pero bueno, creo que bajo el término de feminismo blanco se ha englobado a un montón de feministas que pues, tienen sobre todo su origen en este momento, ¿no? De la década de los 70, 60, 70, acusándolas falsamente de no hacer reflexiones interseccionales, cuando, bueno, este libro demuestra que sí las hacían, ¿no? Que sí consideraban como, digamos, su primer sujeto político a las mujeres más precarizadas en un contexto pues del sur global, y entonces esas eran necesariamente las mujeres campesinas, indígenas, obreras, trabajadoras domésticas, ¿no? Y entonces, bueno, como que creo que regresar a entender, pues eso, la historia de los conceptos que ya son conceptos de uso tan corriente en el feminismo hoy es muy importante para, pues, un poco como dice Marta, saber realmente de qué estamos hablando, ¿no? Y de qué queremos hablar. Entonces eso, a mí me parece que una recuperación real de la historia del feminismo puede ser muy útil para eso. Me parece que volver a ciertos conceptos es muy importante, y creo que, bueno, recuperar como eso, un horizonte de expectativa un poco más amplio es crucial. Y digo, y hay muchas, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas que quedan por hacerse, pero bueno, yo me quedo como con las ganas de verdad repensar, o sea, reimaginar de qué trata un mundo justo, de reimaginar de qué debe tratar el trabajo, reimaginar de qué deben tratar las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Yo quisiera también aquí abonar a la importancia del trabajo intelectual, porque evidentemente ser blanca es una cuestión descriptiva, o sea, yo soy blanca, Ana Sofía es blanca, tú eres blanca. Bolívar Echeverría, este filósofo marxista ecuatoriano de origen radicado en México, hace una diferencia entre ser blanco y estar blanqueado. Y la blanquitud o el estar blanqueado es aceptar los esquemas del capitalismo neoliberal y hacer un tipo de vida y tener un tipo de compromiso con ese capitalismo. Entonces creo que ha habido como una confusión, porque sí, ha habido feministas blancas que se han planteado que el punto es romper el techo de cristal y todas ser directoras, etcétera, etcétera. Pero luego hay muchísimas feministas blancas, y pensaría yo en Silva Federici, en Nancy Fraser, en quien quieras, nosotras mismas, ¿no? Que la trayectoria y el pensamiento, independientemente del color de nuestra piel, no tiene que estar, no está blanqueado. Y que también hay feministas de color, morenas, negras, amarillas, que están blanqueadas y que son racistas y que no tienen interseccionalidad. Entonces la discusión sobre el blanqueamiento, ¿no? Y la blanquitud, que es distinto de la blancura de la piel, ¿no? No, las personas
pueden estar condicionadas por el lugar que ocupan en la sociedad, ¿no? Pero y por la valoración que se hace de su aspecto físico, pero lo que es más importante es su ideología política, su compromiso y su trayectoria. Entonces, yo creo que esta discusión del feminismo blanco se tiene que enriquecer con el tema de la blanquitud y el blanqueamiento, y de qué estamos hablando, pues, ¿no? Y yo creo que por ahí habría una cosa. Comparto contigo, Marta, que ha sido muy enriquecedor esta conversación y pues bueno, desde la cadera de Eva nos sentimos muy afortunadas. La última pregunta, y ya es una pregunta chiquita justo para el cierre, es ¿qué significado tiene la poderosísima frase en el contexto actual, lo personal es político? Marta, ahora te toca. A ver, pues esta fue la novedad del feminismo de la segunda ola. O sea, las sufragistas que venían luchando por tener derechos en lo público, ¿no? Derecho al voto, derecho a la universidad, derecho a la educación, derecho a divorciarse, todos los derechos, ¿no? Se tenían que litigar y se tenían que conquistar en el mundo de lo público. Y para finales de los años 60 y principios de los 70, ese feminismo, digamos que se había ido también germinando, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta el surgimiento de una serie de movimientos ciudadanos de reivindicación de la identidad, de muchas cosas, de liberación sexual, pues va a concretar su aspiración en ver qué pasaba en la cama, ¿no? Con la sexualidad, qué pasaba con tu pareja, quién lavaba los platos, quién los niños, ¿no? Entonces, va a salir acuñada, digamos, por una activista estadounidense. Ella dice que fue la primera que habló de eso. Yo digo que son de esas frases que se empiezan a usar y que no sabes muy bien dónde salieron, ¿no? Y yo creo que daba esta nueva orientación. A mí, digamos, yo sí le escuché a Susan Sontag cuando vino a México en 1971, diciéndonos a las feministas mexicanas que la fuimos a escuchar a la UNAM, que lo personal era político, que lo que nos estaba pasando en nuestras parejas y en nuestra relación y todo. Entonces, a mí me cambió la vida, una idea de lo personal es político, y creo que es emblemático de ese momento de los 70, y por eso pues, nos pareció que podía ser el título de este libro, que además es una frase que engancha, que da curiosidad, ¿no? Sí, yo creo que, y bueno, atendiendo a tu pregunta, como de su pertinencia, validez actual, yo creo que, bueno, nos falta tanto todavía en términos de eso, de lo que ocurre en la domesticidad, ¿no? en la relación entre los sexos, etcétera, que bueno, sigue siendo una frase como absolutamente vigente, pero también creo que quizás hoy, en donde las mujeres, bueno, ya estamos, digamos, mucho más presentes en espacios en donde se hace la política de manera tradicional, mucho más presentes en los partidos políticos, ¿no? En las instituciones, incluso en los sindicatos, ¿no? Para mí la frase sigue siendo relevante un poco en el sentido de cómo transformar esos espacios, o sea, ahora transformar esos espacios a que se parezcan quizás más o a que tomen más en cuenta, ¿no? Pues eso, las formas mediante las cuales socializamos las mujeres, ¿no? Entonces, transformar un poco esos espacios a que se parezcan más a cómo somos las mujeres en la domesticidad que al revés, ¿no? Quizás decirlo un poco así. Tu pregunta sobre la socialización tiene que ver también con este lema, ¿no? Completamente, me parece fantástico y pues bueno, me hicieron el día. Muchas gracias a las dos y les deseo pues mucho éxito en sus siguientes entrevistas. Bueno, gracias. Bye. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte.